Vamos a mirar entonces algunos tipos de auditoría según el objeto del examen. Entonces tenemos auditoría operativa. La auditoría operativa es una actividad amplia para analizar la estructura de la organización y funcionamiento del control interno, administrativo, financiero y operativo de la empresa, buscando siempre la eficiencia y eficacia en los procedimientos y normas establecidas por la empresa. O sea, la auditoría operativa está orientada hacia la parte administrativa, hacia la parte de control interno, hacia la parte operativa, ¿cierto? No tanto hacia la parte financiera, aunque puede tocar algunos temas o factores de la parte financiera, está orientada esa a la parte no financiera, ¿cierto? Ese tipo de auditoría operativa, digamos que en alguna medida se puede confundir con la auditoría de gestión, aunque la auditoría operativa, digamos que puede ser un poco más puntual que la auditoría de gestión. La auditoría administrativa es la técnica que tiene como objetivo revisar, supervisar y evaluar la administración de la empresa. La revisión de la empresa se puede hacer por áreas o en forma global. Entonces, también se asimila un poco a la auditoría de gestión, la auditoría administrativa, ¿cierto? Porque esta auditoría administrativa revisa, supervisa y evalúa la administración y los resultados de esa administración. Son auditorías que, digamos, se desprenden o se desligan de la parte financiera. Ahora, la auditoría administrativa se puede hacer por áreas, no necesariamente hay que hacerle auditoría a la empresa en su conjunto, sino que se puede hacer por áreas, ¿cierto? Se puede hacer auditoría administrativa al área de compras, auditoría administrativa al área de producción, auditoría administrativa al área de ventas, auditoría administrativa al área de recursos humanos, ¿cierto? O sea, por áreas se puede enfocar y ejecutar la auditoría por áreas, ¿cierto? Eso se puede dar. La auditoría de gestión permite medir la eficiencia de la organización, es decir, si se alcanzaron los objetivos planeados y si se han evaluado las alternativas para alcanzarlos al menor costo posible. En otras palabras, que los directivos de la empresa cumplan los objetivos y metas fijadas en la planeación estratégica. Perdón, la auditoría de gestión, pues entonces está mucho más enfocada en el cumplimiento de los objetivos. Y y hay un criterio sobre el cual analizarlo, planeación estratégica, ¿cierto? Las empresas deben hacer planeación estratégica y ese es un criterio sobre el cual se evalúa a los administradores, se evalúa la gestión, o sea, se cumplieron las metas, se lograron los objetivos. Y eso pues en gran medida está representado o reflejado en los resultados económicos de la empresa, que se encuentran en en los datos o en la información financiera, correcto. Auditoría de cumplimiento consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas y económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. O sea, la auditoría de cumplimiento es la auditoría que se hace para verificar que la empresa está cumpliendo con toda la normatividad. Es una de las auditorías que tiene como obligación realizar el revisor fiscal, pero que también se puede hacer en forma independiente por un auditor independiente. Verificar que la empresa esté cumpliendo con toda la normatividad. Y cuando se habla de toda la normatividad, pues son las normas externas y las normas internas. Las normas internas son leyes, decretos, resoluciones, etcétera, ¿cierto? Que ha emitido el legislativo o el gobierno nacional y que son de total observancia por parte de la empresa.
mientras que las normas internas, que son las políticas, procedimientos y decisiones de los órganos internos de la empresa, pues también se deben observar. Entonces, por ejemplo, cuando el revisor fiscal actúa como revisor fiscal, debe hacer una revisión a las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General. Y si hay otro tipo de comités, pues también lo debe hacer, comité financiero, comité de auditoría, etcétera, ¿cierto? Porque allí se trazan políticas, allí se toman decisiones que la administración debe ejecutar. Entonces, la auditoría de cumplimiento es verificar que la administración de la empresa ha cumplido con la aplicación de esta serie de normas. La revisión, por ejemplo, que debe hacer el revisor fiscal de las normas internas, de las actas, por ejemplo, de la Asamblea una vez al año, y de las actas de la Junta Directiva, pues cada que se reúne la Junta Directiva revisa el acta de la reunión anterior para determinar cuáles fueron las decisiones que se han tomado y que afectan a la administración porque es la encargada de ejecutarlas. Fuera, pues, obviamente, de toda la revisión de las normas que le son aplicables a la empresa. Todas las normas que le son aplicables a la empresa, ¿cierto? Desde las fiscales, laborales, comerciales, todas las regulaciones que la empresa requiera aplicar en su empresa. Eso sería la auditoría de cumplimiento. La auditoría de control interno es la evaluación de los sistemas de contabilidad y control interno de una entidad con el propósito de determinar la calidad de los mismos y el nivel de confianza que se les puede otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. El control interno, pues como se los comenté en la primera sesión, es fundamental en las empresas. El control interno es el que da confianza de que las operaciones están siendo bien ejecutadas, de que las operaciones son transparentes, de que las operaciones están reconocidas o registradas totalmente y que las operaciones se están haciendo éticamente. Las operaciones de la empresa, cuando hablo de operaciones, me estoy refiriendo a todos los hechos económicos, que como les digo, se traducen y se resumen en una información financiera. O sea, la información financiera que entrega la empresa es una información financiera que resume todos los hechos económicos que la empresa realiza. Esos hechos económicos los hace un grupo de personas, ¿cierto? Hay un gerente que traza una línea de funcionamiento de la empresa y a partir de esa gerencia se desprenden unos cargos, miramos un organigrama y todas las personas que están dentro de la empresa actuando como dependientes de la empresa hacen hechos económicos, desarrollan hechos económicos. Entonces, como esos hechos económicos son ejecutados por personas, se requiere que esas personas tengan un control para que los hechos económicos se realicen con base en las políticas que la empresa ha trazado, ¿cierto? Cada empresa determina unas políticas de toda índole, no solamente contables, sino también financieras, de producción, de ventas, etcétera. Y entonces las personas deben observar y aplicar esas políticas para que los hechos económicos que la empresa realice pues sean aplicados o ejecutados en forma transparente. La auditoría de control interno lo que hace es verificar que esos hechos económicos hayan sido realizados de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, la empresa tendrá que haber definido un sistema de control interno
que, que empieza por definir manuales de funciones, manuales de procedimientos y todos los pasos del control interno que vimos en la primera sesión y que ustedes conocen. Entonces, establecido ese sistema de control interno, el auditor, ¿qué hace? Pues confronta esos hechos económicos, confronta el ejercicio que hacen las personas dentro de la empresa contra el sistema. O sea, el sistema es el criterio, ¿cierto? El sistema es el criterio contra el que va a comparar, a confrontar para hacer la auditoría de control interno. Al compararlos y al determinar que realmente se estén haciendo en forma adecuada el ejercicio, entonces podrá dar una opinión, donde puede decir de que el control interno es confiable o no, ¿cierto? Esa sería la opinión del auditor. Si se puede confiar en el control interno, ¿cierto? Si se puede confiar en el control interno o no, ¿cierto? Porque el control interno puede estar enrarecido por diferentes actuaciones de los funcionarios, de los empleados de la empresa, pues que no permitan de pronto confiar en el control interno. Entonces, eso mismo hace el revisor fiscal cuando el auditor es un revisor fiscal y el contador actúa como revisor fiscal. Esta es una de las auditorías, perdón, que como obligación hace el revisor fiscal. Tener confianza en el control interno, levantar el control interno y evaluarlo, ¿cierto? Y evaluarlo para determinar si se puede tener confianza o no en ese control interno. Pero también lo puede hacer un auditor independiente, ¿cierto? Y aquí, para tener en cuenta, el control interno permea todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, hay un control interno, un sistema de control interno definido para las empresas privadas y también hay un control interno definido para las empresas públicas. Inclusive está normatizado, hay unas normas, leyes que normatizan el control interno público y va mucho más allá porque hay oficina en las empresas públicas. Cada empresa pública debe tener una oficina encargada del control interno. Funciona casi como una auditoría a priori, ¿cierto? Una auditoría a priori es una auditoría antes de que sucedan los hechos. A diferencia de la auditoría externa o la revisoría fiscal, que es la auditoría a posteriori, o sea, la revisoría fiscal o gran parte de las auditorías externas se hacen después de que suceden los hechos, ¿cierto? Se hacen a posteriori. El control interno en las empresas públicas, como la auditoría interna, que es diferente al control interno, la auditoría interna en las empresas privadas es diferente al control interno, también es una auditoría a priori. Aunque la auditoría interna, ahorita más adelante la miramos, aunque la auditoría interna pues es digamos, concordante con el control interno, pero o sea, todo esto se encuentra, ¿cierto? Todo esto tiene aristas donde se encuentra y es integral, porque estamos hablando pues de la misma materia, ¿cierto? Estamos hablando de, de, de lo mismo, simplemente con vertientes diferentes. La auditoría financiera, pues que todos conocemos que es el proceso de revisión de la información financiera para entregar un dictamen donde se dice si los estados financieros son razonables o no, o son razonables a medias, pues con salvedades, ¿cierto? Finalmente son esos tres tipos de informes. La información financiera es razonable, la información financiera no es razonable, o la información financiera es razonable pero tiene salvedades, ¿cierto? Eh,
Esta auditoría financiera, pues como les digo, la que más conocemos, pues ahí no voy a demorar, es la que más conocemos, es la auditoría a la información financiera y que en gran medida es lo que hacemos los contadores, ¿cierto? Los contadores nos hemos dedicado mucho a hacer todo el examen financiero, todo el examen de auditoría, de auditoría financiera, ¿correcto? Para entregar una opinión sobre la razonabilidad. La auditoría de sistemas consiste en una evaluación o revisión de los sistemas de información computarizados, así como su utilización, eficiencia y seguridad en la empresa, la cual procesa la información. O sea, la auditoría de sistemas, pues obviamente está reflejada y dedicada, orientada a los sistemas de información y ahorita pues mucho más porque la mayoría de las empresas, por no decir que todas, pues necesitan de los sistemas para su comunicación, ¿cierto? Comunicación interna, interna y externa. Ya creo que no hay ninguna empresa, a no ser que sea muy pequeña, que su contabilidad no se lleve sistematizada. No conozco ya ninguna empresa que lo haga manual, ¿cierto? Como me tocó a mí en la época, en los inicios, donde se llevaba manual. Entonces, la auditoría de sistema lo que busca precisamente es revisar de que esos sistemas de información actúen adecuadamente y que la empresa pues tenga las seguridades necesarias para que no haya desvío de información, ¿cierto? Y ahorita mucho más, les digo que ahorita mucho más, porque por el establecimiento de los sistemas de información, por el establecimiento de la virtualidad, aparecen nuevos riesgos, ¿cierto? Aparecen nuevos riesgos. Entonces aparecen los riesgos de los hackers, por ejemplo, ¿cierto? Que es un riesgo importante en términos de sistemas para las empresas. Entonces, los sistemas de información deben tener unas seguridades tales que no vayan a haber agentes externos que puedan, que puedan introducirse o meterse en la información financiera de la empresa. Creo que les comenté que hace como unos 2 años en una empresa que asesoramos, eh, un hacker, un hacker les, se me fue la palabra, les secuestró la información, gracias, aquí me soplar, les secuestró la información, ¿cierto? Entonces esa información pidieron una plata para entregarla. Finalmente creo que la plata no se entregó, pero el final del tema es que se perdieron 6 meses de información de esa empresa. El hacker pues nunca se supo quién era, finalmente, o por ahí dieron razón que eran de por ahí de Rusia, de bueno, algún otro lado. O sea, de cualquier parte del mundo se puede presentar el riesgo, correcto. Entonces la auditoría lo que, lo que trata es de detectar todo esto y determinar si de pronto hay algunas debilidades para que, para que se corrijan, correcto, para que se corrijan. Tipos de auditoría según el momento del objeto del examen. ¿Qué auditoría hacemos según el momento del objeto del examen? Auditoría estática. Se da cuando el objeto de su revisión se refiere a una fecha determinada en el tiempo. O sea, vamos a hacer la auditoría al 31 de diciembre, estática. Vamos a hacer la auditoría a junio 30, ¿cierto? Estática. Dinámica. Se da cuando el objeto de la auditoría abarca un periodo determinado de tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la auditoría a los estados financieros del año 2019. Entonces, cuando decimos del año 2019 es porque vamos a abarcar todo el periodo, ¿cierto? Vamos a abarcar todo el periodo. Y estática y dinámica se da cuando el objeto de la auditoría abarca además de una fecha en el tiempo un periodo del mismo. Entonces vamos a hacer la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre del año 2019 y las operaciones del año. Entonces es una auditoría del periodo, pero con
cifras cortadas al 31 de diciembre del año 2019. Quiere decir que le hacemos la auditoría al estado de situación financiera y le hacemos la auditoría al estado de resultados, porque el estado de situación financiera es la foto que se toma la empresa al 31 de diciembre, mientras que el estado de resultados es el resultado del periodo, cómo nos fue, ¿cierto? Cómo nos fue en este periodo, y entonces determinamos o hacemos la revisión de ese estado financiero, ¿cierto? Tipos de auditoría según el origen de quién la efectúa, ¿cierto? Según el origen de quién la efectúa. Auditoría interna. La auditoría interna es un sistema de control interno de la empresa y consiste en el conjunto de medidas políticas y procedimientos establecidos en una entidad para proteger su activo, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos y optimizar y rentabilizar, en definitiva, el negocio. O sea, la auditoría interna depende del sistema de control interno, pero no es el sistema de control interno. O sea, el control interno es mucho más amplio y permea pues todas las áreas de la organización. La auditoría interna lo que hace es verificar que el control interno funcione, y la auditoría interna también está muy enfocada al tema financiero, y muchas empresas la auditoría interna la enfocan a la parte financiera. Entonces, por ejemplo, todas las operaciones financieras tienen que pasar por las manos del auditor interno antes de ser entregadas al tercero, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las transacciones virtuales, entonces el auditor interno es el que revisa en primera instancia o en segunda instancia de que la operación sea válida para que ya la otra firma autorice el desembolso, ¿cierto? Está muy referida a eso. Aunque el concepto general de la auditoría interna es servir de soporte a la empresa para validar de que el control interno funcione. Y el control interno, pues no solamente es la parte financiera, sino que también es la parte operativa, la parte financiera, la parte productiva, etcétera, ¿cierto? Entonces, así está orientada el tema de la auditoría interna. No tengo aquí, pero les quiero comentar sobre este tema de la auditoría interna, la Contraloría. Hay una figura en muchas empresas privadas, porque no me refiero a la Contraloría pública, ¿cierto? La Contraloría General de la Nación, que es para empresas públicas, sino a las Contralorías privadas. La figura de la Contraloría en las entidades privadas es muy parecida y tiene todos los elementos de una auditoría interna, ¿cierto? Tiene todos los elementos de una auditoría interna, ¿correcto? Entonces ustedes se van a topar seguramente con una figura de contralor en las empresas privadas. Digamos que ese contralor hace las veces de un auditor interno, en las empresas. Entonces, la figura del auditor interno es esa, ¿cierto? Es la de servir de garante y validar el sistema de control interno, y de verificar de que las operaciones pues se hagan en debida forma. Y la auditoría externa, pues esta ya es mucho más amplia, porque la auditoría externa pues normalmente evalúa información financiera, pero también puede contratarse para evaluar cualquier otro aspecto de la empresa, ¿cierto? Cuando hablamos de una auditoría externa, es una persona independiente a la empresa que contratan para que haga una revisión específica en la empresa, ¿correcto? Esa auditoría externa normalmente la hacen personas independientes a la empresa, personas independientes que no tienen pues nada que ver con la empresa, y pueden hacer la auditoría, como le digo, completa de unos estados financieros o de toda la empresa, o de una cuenta de los estados financieros, o de un área de los estados financieros,
pueden hacer una auditoría de control interno, pueden hacer una auditoría operativa. O sea, la auditoría externa es la figura, ¿cierto? La figura del externo que se contrata para hacer la auditoría que se pretende hacer. Debe cumplir pues con todos los requerimientos y con todas las técnicas del auditor, correcto, con todas las técnicas del auditor. Tipo de auditoría según la cobertura objeto del examen, ¿cierto? Según la cobertura objeto del examen. Auditoría total, abarca toda la organización y todos los estados financieros durante todo el periodo contable. O sea, es una auditoría total, abarca absolutamente todo. Parcial, abarca parte de la organización y solo un grupo de cuentas de los estados financieros, entendiéndose como una auditoría financiera, pero también podría darse como una auditoría parcial el examen de un área determinada, ¿cierto? Por ejemplo, el control interno es una auditoría parcial, solamente está viendo una parte de la empresa, ¿cierto? Una auditoría operativa, una auditoría de inventarios, una auditoría de la parte de producción, ¿cierto? Son auditorías parciales. Tipos de auditoría según la extensión del examen. Entonces tenemos automática o total, es una revisión que abarca todas las cuentas y documentos de la organización con el mayor detalle posible, muy parecida a la auditoría total. Sistemática o por muestreo, toma una muestra de la cuenta, grupo de cuentas o documentos, para hacer la revisión utilizando técnicas estadísticas de tal forma que la muestra sea representativa del universo que se evalúa. Es una técnica que utilizan los auditores cuando no se tiene, digamos, la posibilidad de abarcar todo el universo. Y es una técnica que está autorizada por las normas de auditoría en el sentido de que una muestra bien tomada, ¿cierto? Científicamente bien tomada, pues representa el universo. Eso es lo que dice la teoría estadística, ¿cierto? Una muestra bien tomada representa el universo. O sea, a esa muestra hay que hacerle una ficha técnica para determinar de que la muestra está bien tomada. Y le hago referencia a las encuestas. Las encuestas, cuando hacen encuestas, ahorita que ahora que están en elecciones en Estados Unidos, hacen encuestas, quién va a ganar, quién va punteando, etcétera. Todas esas encuestas es un muestreo. Pues el encuestador no va a entrevistar a 240 millones de personas que son el potencial de electores en Estados Unidos. No, hace una muestra con 2.000, 3.000 personas, muestra. Entonces, con base en la ficha técnica, que es una ficha técnica donde se han determinado los elementos que van a integrar o que van a participar de la muestra, ¿cierto? Los elementos estadísticos, entonces con base en esos elementos estadísticos se hace la muestra. Hay que tomar poblaciones de diferentes estratos, etcétera, etcétera, para que la muestra sea representativa y represente el universo. Entonces, eso mismo hace el auditor. Científicamente toma un método estadístico para determinar una muestra y que esa muestra represente el universo, ¿cierto? Que esa muestra represente el universo de los hechos o fenómenos económicos que se van a revisar. Tipos de auditoría según el momento en que se practique. Esporádica. Se efectúa de vez en cuando y con una finalidad determinada. ¿Cierto? Esporádica. Permanente, continua. Se efectúa día a día tras cada operación. Periódica, se realiza en periodos determinados de tiempo. Por ejemplo, la auditoría que hace el revisor fiscal es una auditoría permanente. Se entiende por ley que el revisor fiscal debe estar permanentemente en la empresa haciendo revisión, con base en su planeación, ¿cierto? Con base en el planeamiento, pues debe hacer revisión en forma permanente, ¿cierto? Y ahí terminamos este tema.